Guatemala, Gabriel, Miguel, lingüística y gramática. Pero geología, gente y Gibraltar. Pero también geología, gente y Gibraltar. Definitivamente la G es de las consonantes más confusas del español. Su pronunciación varía mucho y la manera de escribirla puede ser confusa a más no decir. El día de hoy vamos a intentar resumir las reglas de la pronunciación de la G de la manera más sencilla posible para que puedas dejar de preocuparte por qué acá la G suena como G y acá suena como G y puedas enfocarte en escuchar y entender más español. Entonces, la G tiene 3 pronunciaciones diferentes. La primera es cuando la G está antes de la E o la I. Pero esta pronunciación depende de la región. Afortunadamente, depende exactamente de las mismas regiones y tiene exactamente las mismas pronunciaciones que la J. Si no viste el video, te recomiendo que lo hagas. Puedes dar clic en la tarjeta de información. En América Latina, cuando va antes de una E o una I, la G se pronuncia como G. Gente, Gibraltar. Pero en España se pronuncia más gutural, más desde la garganta. G. Gente, Gibraltar. Igual que con la J, en el resto de América Latina tiende a ser algo en medio. G. Gente, Gibraltar. Cualquiera de estas pronunciaciones es correcta y las vas a escuchar todas, dependiendo de las personas con las que hables. En el resto de los casos, o sea, cuando la G va antes de una A, una O, una U o cualquier consonante, suena G, como en gramática o Guatemala. Esta no cambia dependiendo de la región, afortunadamente, entonces siempre se pronuncia igual. Bogotá, gritar, gloria. Ahora, si solo se tratara de esto, la G probablemente no sería tan difícil, pero tenemos 2 pequeñas complicaciones que confunden bastante a las personas que aprenden español. ¿Por qué si queremos decir Miguel y guitarra, escribimos Miguel y guitarra? Bueno, esto es una pequeña excepción que hay en el español, porque si escribiéramos estas 2 palabras sin la U, se leerían Miguel y guitarra. Entonces, cuando se escribe G-U-E y G-U-I, no se leen güe y gui, se leen ge y gui, como en Miguel y guitarra. Otros ejemplos son guerra, Guinea, seguir y dengue. Pero ¿qué pasa si tienes una palabra como lingüística en la que quieres decir gui? Si fuera por la regla anterior, sería lingüística, así que esta es nuestra segunda excepción. Cuando quieres decir gui o güe, tienes que escribir una diéresis encima de la U, como en lingüística o agüero. Por suerte, en el español no hay muchas palabras que tengan güe o gui dentro de su pronunciación, entonces esto es algo que no te encontrarás muy a menudo. Pero hay un par, como pingüino, cigüeña, agüita o antigüedad. Entonces, puede que estés un poco confundido, así que vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos. Antes de una E o una I, se pronuncia G y Ji. Cuando es UE y UI, se pronuncia Ge y Gi. Y cuando hay una diéresis encima de la U, es Güe y Gui. Y en todos los demás casos, como Ga, Go, Gu, o seguida de una consonante, la G se pronuncia como G. Entonces, como hay tantas reglas, vamos a dar un par de ejemplos más de cada uno de los casos para entrenarlo un poquito más. Gabriel,
Guatemala, Bogotá, gramática, se leen con G. Gente, Gibraltar, jengibre y ginebra, se leen con G o con G o G, dependiendo de la región. Miguel, guitarra, guerra y dengue, se leen con G. Y pingüino, cigüeña, agüita, agüero y antigüedad, se leen como güe o gui. Espero que este video te haya sido de ayuda. Espero que entiendas un poco más la confusión que es la G en español. Y si quieres saber más sobre cómo pronunciar las diferentes vocales y consonantes en español, particularmente las más difíciles, tenemos toda una playlist al respecto que puedes ver aquí. Espero que este video te haya ayudado y nos vemos en el siguiente.